Dios te salve María, llena eres. María, sede de la sabiduría. Bueno, ¿se oye atrás? Si hablo así, ¿se oye atrás? Sí. Si no se oye, eh, peguen el grito, ¿no? Bien. Antes de comenzar directamente la lección, la charla, eh, hojeamos un momentito el texto de Tercio Milenio Adveniente de la Carta sobre el Jubileo para recoger cuáles son los temas principales que aparecen para meditar en este año dedicado al Padre. Lo tienen ahí como texto, te lo di detrás de un papel, está más o menos un poquito resumido, y, y está en el número 49 hasta el 52, creo, algo así, 54. ¿Cuáles son los temas, sabes, que nos presenta el Papa para meditar y de esos cuáles vamos a tratar ahora? Podríamos decir hay 3 temas o hay 9 temas. Cada año del trienio el Papa dio 3 temas. Uno, que es una persona de la Trinidad, una virtud y un sacramento. Este año toca el Padre, el sacramento de la penitencia y la virtud de la caridad, ¿no? Así con este año recorrimos las 3 virtudes teologales, las 3 personas de la Trinidad y además las virtudes fundamentales, los sacramentos fundamentales. O bien, leyendo un poquito el texto, se recogen 9 temas ya más desglosados. Creo que son estos. Primero, la paternidad de Dios Padre, que tenemos que tratar hoy. Sobre todo la encontramos en el número 49. El último año está destinado a ampliar los horizontes del creyente según la visión que Cristo tiene del Padre Celestial, por quien fue enviado y a quien retorna. El segundo tema es la caridad. La caridad entendida como amor de Dios a nosotros. Entonces eso está sobre todo en el número 50, donde recuerda el texto de Juan, de la carta de Juan, Dios es amor. El tercer tema es Cristo, evidentemente. Cristo, Hijo de Dios Padre. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo, Hijo de Dios Padre. En el número 49, y luego retorna la idea de que Cristo es camino al Padre, número 55b. El tercer tema son 10, me equivoqué, se le dije 9, es 10. Es la vida cristiana a nosotros como peregrinación a la casa del Padre, la vida entendida como camino, como peregrinación. El número 49b, y este tema se reitera. 5 es el tema de la conversión. Y por lo tanto, sobre todo puesta bajo la figura del hijo pródigo en el número 49 y también 50. Le dije, quinto tema. 6 es nuestra caridad, nuestro amor al Padre, nuestra caridad. En el número 50b, la caridad entendida como virtud que compendia toda la moral cristiana, toda la ética cristiana, amor a Dios y amor al prójimo y a uno mismo. En el número 50, la caridad en su doble faceta de amor a Dios y amor a los demás. Donde entraría un poquito el tema de la fraternidad cristiana, amor al Padre y a los hermanos, al prójimo, es la fraternidad cristiana.
En el lenguaje bíblico hay dos palabras bastante cercanas que son prójimo y hermano. Prójimo y hermano. Son palabras que se intercambian. Cuando en la parábola del hijo del samaritano pregunta el caminante quién es mi prójimo, ¿no? El que interroga, ahí se dice prójimo y se podría decir hermano. Hermano. En la parábola del hijo pródigo, del mismo Lucas, es hermano. Sucede que en el lenguaje latino, griego, sobre todo latino, aún precristiano, la idea de fraternidad es muy cercana a la idea de amistad. Los latinos tenían la idea de que la mejor forma de la amistad es la fraternidad y de que la amistad es una forma de fraternidad, de hermandad, y que la hermandad es amistad. 6, 7, del tema de la caridad, del amor nuestro a los demás, evidentemente se destaca 7 el tema de la preferencia por los pobres y el tema de la justicia, del sentido social. 8 es el tema de la crisis de la presente civilización, en el fondo, aunque no lo dicen con estas palabras, porque es una civilización como que hay, donde hay corrientes que buscan crear una civilización sin padre, y eso es notablemente serio, deficiente, ¿no? Tema 9 es el del diálogo, el amor como diálogo, el diálogo con las religiones, que serían desde el punto de vista de la fe, los no próximos, los no cercanos, cómo nos acercamos con ellos a través del diálogo. Y último tema, evidentemente, María, que recurre todos los años, los 3 años, pero esta vez recurre bajo la imagen de María, hija predilecta del Padre, porque el tema es la paternidad, y también en el sentido de María, Madre de Misericordia. Bien, con esto es para tener presentes los temas, ya que ustedes van a seguir todo, sobre todo los que van a seguir todo el curso, y nosotros de todos estos 10 temas tomaremos el primero, que es como la base de todos los demás, la paternidad de Dios sobre nosotros. Ante todo, creo que le entregaron un esquemita de este tema. Bueno, el esquema es muy pretencioso, todo esto no lo vamos a poder desarrollar, pero bueno, es un esquema global dentro del cual tomaremos algunos puntos para desarrollar y otros los diremos muy rápidamente, porque el tiempo no va a dar para todo eso, evidentemente. Ante todo, hay ciertas cuestiones presupuestas a este tema acerca de la paternidad de Dios. Sobre ello vamos a decir algo. Las cuestiones presupuestas están ya expresadas en el título de esta charla. El título es El misterio de Dios expresado en categorías familiares. De ese título, presten atención a 3 palabras que son las que nos llevan a plantear las cuestiones presupuestas. Las 3 palabras son misterio, 1, misterio; 2, expresado, la idea de expresar o de hablar, expresar es hablar; y tercero, el de categorías o conceptos, significa aquí categorías, conceptos o palabras, conceptos familiares, parentales, que son, como vamos a ver, prácticamente 3 o 4. Paternidad, por lo tanto, filiación, fraternidad, uno podría añadir, aunque no lo voy a tratar porque pertenece al tema mariano, maternidad. Vamos a ver un poquito esas 3 cosas. Misterio, expresar, la expresión del misterio, y expresarlo en categorías familiares. ¿Qué es misterio? El misterio de Dios. En su sentido más original, la palabra misterio significa lo oculto, lo oculto, lo oculto. En la primitiva lengua hebrea, el misterio, en el lenguaje del misterio significaba
Lo oculto era el secreto del amigo. Del misterio, del secreto, no se debe hablar. Pero con la evolución de las palabras, misterio va siendo aplicada un poquito a Dios, al obrar de Dios, y entonces adquiere el sentido de lo oculto, lo desconocido, no solo aquello de lo que no se puede hablar, sino aquello de lo que no se debe hablar, perdón, sino aquello de lo que no se puede hablar, porque Dios nos es oculto. En la Escritura, Dios es llamado el invisible, ¿no? El invisible, el que no se ve, es el Dios desconocido en Isaías, ¿no? En Juan 1:18, nadie lo ha visto jamás a Dios. De modo que el punto de partida para empezar a hablar de Dios es decir, casi de Él no podemos hablar. Esto es muy importante. Sobre todo que nosotros los sacerdotes hablamos siempre de Dios, pero tenemos que recordar que el punto de partida es de Dios. Casi no podemos hablar. Un poco al menos para iniciar nuestro hablar de Dios con un cierto respeto, sabiendo que hablamos de algo que nos es muy, muy poco conocido, si se quiere decir así, muy desconocido. Si bien lo poco que conocemos puede resultar de una plenitud vital extraordinaria, eso es otra cosa. Es otra cosa. Sí. El misterio o lo oculto de Dios, oculto de Dios, se da en dos dimensiones, del ser de Dios y del obrar de Dios, del ser íntimo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Que más bien nosotros podemos hablar de Dios diciendo que no es, como nos acercamos negativamente un poco. Dios no es como nosotros, Dios no es. Y así vamos conociendo algo también de lo que es, pero como tomando un sendero negativo. El ser de Dios y también del obrar de Dios, sobre todo el obrar en relación al mundo y al hombre. Dios que, como decimos a veces, Dios como causa del mundo, de los hombres. El obrar de Dios hacia el mundo y el hombre tiene una doble dimensión. Es el obrar creador, la creación. ¿Entendemos bien qué es crear? Cuando llegamos a querer ver con un poquitito el concepto, la imaginación empieza a revelar, porque crear es hacer de la nada, y de la nada no tenemos concepto, no tenemos imagen. ¿Se dan cuenta? Solo tenemos imagen del ser, ¿no? El crear es el advenimiento del ser por parte de Dios. Que a veces pensamos la nada como si fuera algo anterior al ser, y no es así, ¿no? La nada nunca fue, no es. Pero el crear es la manifestación del ser, el estar, el ser así como derivado de Dios, ¿no? Y nuestro ser, ¿no? Entonces, el obrar de Dios es el obrar creador, la creación, por eso decimos creo en Dios Padre creador, y es el obrar salvífico que decimos. Por eso decimos creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que nos salva y Padre que lo envía para salvarnos. El tema de la creación y de la salvación son como dos centros, dos ejes de la doctrina cristiana, evidentemente. Y noten que la idea de creación se refiere más bien al principio, al origen, de ahí venimos, es nuestro punto de partida. Mientras que la idea de salvación más bien se refiere al fin, ¿a dónde va? ¿Quién nos salva de no ir a ninguna parte, no? O de ir a la nada, o de volver a la nada, lo cual sería la gran perdición. Eh, Dios obra, como decimos, para salvar al hombre, salvarlo que de una frustración, de un sinsentido, ¿no? De una vida que no tuviera un término logrado, pleno. Entonces, cuando hablamos del misterio de Dios, siempre nos referimos a todos estos aspectos que acabo de decir, el ser de Dios, su obra creador, y en realidad todo eso junto, su obrar creador en tanto Él nos crea para de alguna manera salvarnos,
para obrar salvíficamente. Hay una creación, un punto de partida y una historia salvífica, decimos, de Dios, que está relatada en la Escritura, etc. Y hay una providencia salvífica sobre los hombres, en nosotros. Eso es el misterio de Dios. Voy a volver a este tema del misterio un poquito más adelante para decirles, bueno, pero el misterio es un acto de Dios, no es solamente algo oscuro, desconocido, sino es algo un poquito que podemos precisar. Pero más adelante vamos a retomar esta idea. El misterio de Dios es lo oculto, su ser y su obrar. Es oculto, por lo tanto, significa a nuestro conocimiento, no simplemente a nuestros ojos. Cuando en la Biblia dice Dios es invisible, quiere decir que no se ve, evidentemente, pero quiere decir más que el hecho puro de que no se ve con los ojos. Significa que es, en cierta manera, el incognoscible, como acababa de decir antes. Es el desconocido, el oculto a nuestro conocimiento. Entonces, un tema presupuesta, lo que vamos a decir es si podemos, como les mencioné al principio, si tenemos un conocimiento de Dios y cómo lo conocemos. Si Dios es totalmente conocible de parte nuestra o si es en parte solo conocible. Si nos es conocido por el esfuerzo de nuestra propia razón que busca, que piensa, o si necesitamos una revelación que Él de alguna manera se nos manifieste, el profeta, para que lo podamos conocer, la revelación. Porque de esto, de que podamos conocer al menos algo de Dios, depende que podamos expresar algo de Dios. Acá le quiero decir que íbamos al otro término a explicar la expresión, ¿no? El misterio de Dios expresado. De eso, de que lo podamos conocer en alguna medida, depende que podamos decir algo, de hablar, de tener alguna palabra en categorías familiares o en otras. El lenguaje está en conexión con el conocimiento. Nuestras palabras son signos de conceptos, de juicios, de conocimientos nuestros. Si no hay conocimiento, no habría palabra. No habría palabra, ¿no? Es Dios totalmente inefable. Ustedes saben que inefable significa inhablable, ¿no? Fable, fablar, es hablar. En el castellano antiguo, fablar es hablar, ¿no? Inefable es que él no se puede hablar. O es fable, podemos decir algo de él. Y como les dije antes, podemos decir algo solamente negativo o podemos decir algo positivo. Dios es bueno, tiene bondad, Dios es. Obviamente, si podemos hablar de Dios, lo decimos, hablamos con palabras humanas, con nuestras palabras. Con nuestras palabras. Es decir, con las palabras que nosotros ya conocemos nuestro mundo, con las que hablamos de nuestro mundo, de nuestra experiencia. Nuestro conocimiento comienza con la experiencia de lo que nos es cercano, no de Dios. Comenzamos conociendo, en todo caso, a algo que no es Dios. Las cosas de naturaleza, nosotros, etcétera, ¿no? Y es desde allí, desde el conocimiento que tenemos de nuestras cosas, que transponemos nuestro conocimiento y nuestro lenguaje a Dios. Tenemos experiencia de lo que es la bondad humana, que mi padre me quiera, que mi madre me quiera, que tenga un amigo. Y a partir de ahí pensamos, ¿y Dios tendrá algo de esta bondad? Aunque no en la forma tan deficiente o a veces tan traicionera que la tenemos nosotros, o tan impotente, porque el que más me quiere no puede todo conmigo. Pero en Dios habrá algo de esto, ¿eh? Desde el lenguaje humano, desde la experiencia humana, tendemos a transponer a Dios
esas palabras. Dios es bueno. De modo que nuestro conocimiento, que comienza con los sentidos, vemos, conocemos viendo un árbol, oyendo una música, y que va pasando al orden espiritual, la magnitud, la grandeza de las cosas materiales la aplicamos a lo espiritual y hablamos del alma grande, aunque el alma no tiene tamaño. Pero ya que entendemos lo que queremos decir cuando decimos este tiene un alma grande o pequeña, aunque la palabra grande y pequeña esté tomada del orden corporal, sensible. Sin embargo, ven, transponemos de lo sensible y corporal a las cosas de orden espiritual y de las cosas de orden corporal y espiritual a Dios. Entonces eso es nuestro lenguaje, es ascensional. Es ascensional. Pero por lo tanto, digamos, partimos un poquito del presupuesto de que sí podemos conocer algo de Dios y podemos decir algo de Dios, aunque ya balbuceando como niños. También el niño comienza a conocer a tientas y a hablar a tientas. Comienza a conocer a tientas a la mamá, tocándola, pero todavía no la ve bien, ¿no? Y balbuceándola, empezando a decir una palabra. Podemos conocer algo y hablar algo, como dice el Vaticano I, porque nuestra razón algo de Dios puede conocer. Y además, porque en la doctrina católica pensamos que Dios se ha revelado, ha dicho algo de sí mismo, la revelación, y eso nos permite también a nosotros conocer algo y decir algo de Dios. De ahí la idea de que Él ha revelado en alguna manera su misterio, el misterio, en lo oculto de Él, algo ha dejado ver. Desde luego es un riesgo, como tenemos que transponer desde las palabras humanas hacia Dios, el riesgo está en que no purifiquemos del todo nuestro lenguaje al hablar a Dios y pensemos que Dios tiene piernas y corre, para no solamente que tenga un movimiento, que sea dinámico, ¿no? Pensamos, el riesgo es ese, o el riesgo también es no transponer suficientemente a Dios. De aquí un poco a veces lo que a veces nos pensamos o leemos, de Dios que tenemos, palabra o silencio. Uno debería, creo que podríamos decir esto. Al principio tenemos silencio, no sabemos qué decir. Vamos aprendiendo algunas palabras de Dios, pero que llega un punto en que tienen que guardar nuevamente silencio, porque de Él podemos conocer algo, pero no todo. Llegamos a un límite. Entonces la palabra llega a un punto liminar donde es el momento del silencio. Ustedes saben que el momento de silencio es sobre todo para nosotros ahora el momento de la oración, porque también en la oración hay palabras, pero ya nos dijo Cristo, cuando oren no hablen mucho. Más bien hay que dejar hablar a Dios, ¿no? Y también en la oración uno le dice a Dios cosas, le llega un momento en que más bien hay que caer en el silencio y escuchar o simplemente contemplar sin palabras un poquitito, ¿no? Es un poquito también el camino de la oración, ¿no? Que tiende a pasar del discurso, eso que dicen, ¿no? Los espirituales, ¿no? Pasar del discurso. El discurso es hablar mucho con la cabeza o hablar razonando mucho. Y en la oración uno empieza con el discurso de la razón, que es un curso de cosas, de pensamientos, de palabras. Uno lee el Evangelio, es un curso con el cual sigue el acontecimiento que nos narra el Evangelio y va reflexionando concepto tras otro. Uno discurre en la oración, pero llega un punto donde hay que parar el curso, el correr, y en silencio mirarlo al Señor, ¿no? Eso en segundo lugar, y eso es expresar. De ahí la palabra, el misterio de Dios expresado. Y el tercer punto previo que les decía es el de categorías familiares. Nosotros expresamos a Dios a través de nuestra razón y también de la revelación,
con palabras, con categorías familiares, parentales, precisamente estas que acabamos de decir, padre, le decimos padre, pero le decimos madre también. Cuando yo ahora diga en estas charlas Dios es Padre, podría sustituir siempre eso diciendo Dios es Madre. Acá no hay una especie de antagonismo entre nombrarlo a Dios Padre o nombrarlo a Dios Madre. Porque el problema no es si Dios es varón o mujer, porque cuando traspasamos nuestro conocimiento de Dios, eliminamos el tema sexual, o sea, Dios no tiene sexo. Es más allá de todo sexo, ¿no? Es más pleno que cada sexo particular. Además no tiene cuerpo como tal, ¿no? En el sentido tampoco tiene sexo. Por eso, cuando en la Biblia o la Escritura, en la Revelación, se habla de Dios como Padre, la misma Escritura, sobre todo Oseas, a veces sustituye la palabra Padre por la palabra Madre. Porque también a Dios lo podemos llamar Madre. Aunque no solemos usarlo, porque la cultura nos acostumbra así, la Revelación habla también con esta forma de palabras humanas, podríamos decirlo Madre. Y noten, normalmente la Escritura habla de Dios como Padre. Sin embargo, cuando quiere expresar algo de Dios, cuando quiere expresar más bien un poquito la ternura de Dios, empieza a hablar de Él como madre, o sea, ¿no? ¿Ven? Porque nuestras palabras humanas a veces algunas acentúan un aspecto de parental, de familiar, y otras otro. Cuando quiere decir que Dios eh, rige, gobierna, entonces habla de Dios como Padre. Como en la Escritura de Dios aparece mucho gobernando la historia, o sea, conduciendo la historia, obviamente es más fácil encontrar que se habla de él en términos de Padre. Y en este círculo, en este conjunto de expresiones, también vamos a encontrar la palabra, evidentemente, hijo. Si se nos revela que Dios es Padre, se nos revela también que somos hijos de Dios. Y ese es un dato que solo con esta razón no alcanzaríamos. No acabamos de descifrar qué significa ser hijo de Dios. Tampoco ahora lo desciframos. Pero algo podemos penetrar, porque como hay un texto muy bien, dice todavía no se nos ha revelado que somos hijos de Dios. Se nos ha revelado, pero el texto de Pablo quiere decir no se nos ha acabado de revelar, no se nos ha revelado plenamente. Eso será al fin, cuando nos demos cuenta qué significa ser hermanos y cuando realmente al darnos cuenta el júbilo sea mucho más profundo del que es ahora cuando nos decimos hermanos. Por eso también se puede incluir el tema de la fraternidad. Paternidad, filiación, maternidad, fraternidad son las palabras parentales que usamos para hablar de Dios o para hablar de las obras de Dios o de nuestra relación entre nosotros en base a la intervención de Dios, ¿no? El concepto de y las palabras de padre, de hijo, etcétera, yo no voy a decir cada vez que diga padre, no voy a decir hijo. Se entiende, son palabras correlativas, que cuando habla de paternidad está hablando de filiación y viceversa. Entonces, para simplificar, normalmente voy a hablar de padre y de paternidad. El concepto y la palabra esta, padre, hijo, hermano, etcétera, plantean a la reflexión teológica sobre todo dos cuestiones. Si uno quiere entender, empezar a discurrir un poquito sobre estas palabras, sobre esta manera de hablar de Dios, se plantean dos cuestiones, que son fundamentalmente estas. ¿De quién es Padre de Dios? ¿De quién lo llamamos Padre? Y segundo, ¿solo de los católicos? Para decirle, para sugerirle un poco la idea, ¿no? ¿De quién lo llamamos a Dios Padre? Y segunda cuestión, bueno, ¿qué es ser padre? ¿Qué consiste en la paternidad? Y la paternidad de Dios con
respecto a nosotros. Y correlativamente, ¿qué es ser hijo? ¿En qué consisten la paternidad y la filiación? ¿Y qué es ser hermanos? ¿Y de quién somos hermanos? ¿De quién podemos decir esta palabra, ¿no? Y una última observación antes de entrar más directamente en el tema. En nuestro conocimiento y en nuestro hablar de Dios hay como un vaivén